Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues me dio mucho gusto escucharlos a los que entraron a la clase. Eh, Me voy a ver a la necesidad, chicos, de tomar esa sesión como una tarea. Ya que, bueno, pues con ustedes no he estado haciendo Zoom. Era, ¿cómo se llama? Pues era para hablar algunos puntos. Realmente no les quité mucho tiempo, más allá de 15 minutos yo creo. Y bueno, pues para los que no me avisaron que no iban a poder entrar o no justificaron su entrada, bueno, pues no tienen esa tarea registrada. Para los que entraron y para la que me avisó que no había podido por alguna situación que había ido a otro lugar, pues no hay ningún problema. Y bueno, pues ya los demás pues no tienen esa tarea, ¿vale? Vamos a continuar con los temas, chicos. Este, Vamos a terminar el día de hoy con el tema en relación al semen y en esta ocasión pues vamos a revisar el estudio que nos ayuda a analizar propiamente las características de el semen, ¿no? Que se llama espermograma. Espero que les guste. Si tienen alguna duda, avísenme, ya se las resuelvo, y ya sea de ese tema o de otros temas que hemos visto. Y hasta aquí va a venir el examen de serología, ¿ok? Como ya terminamos el tema propiamente de examen, entonces todavía se entra en el examen, ¿ok? El espermograma es una prueba esencial en el análisis de la infertilidad, que es como la causa más común en donde se pueden ocupar estos estudios, y para el estudio de las enfermedades genitales masculinas. El análisis de semen o espermograma incluye la evaluación de los espermatozoides, el líquido seminal y la presencia de otras células, como lo son los leucocitos y las bacterias. Este análisis va a aportar información importante en cuanto al proceso de la espermatogénesis, la función de los espermatozoides y las funciones de las glándulas sexuales accesorias. El personal de laboratorio que procesa la muestra debe estar capacitado para realizar un espermograma con calidad que ayude al clínico a llegar al diagnóstico diferencial, apoyado por otras pruebas adicionales más especializadas cuando sea necesario según sea el caso. Se debe seguir obviamente pues un control de calidad riguroso para que se garantice la reproductibilidad de los resultados y minimice los errores inter e intraobservadores. Entonces, a lo mejor ustedes van a decir, bueno, ¿y esto de qué nos va a servir? Obviamente pues hay casos en donde se tiene que por ejemplo, aquellos que son para la determinación de la paternidad, pues se pueden utilizar este tipo de análisis. Se pueden utilizar en cuanto a su área, pues a determinar si a lo mejor el que ocasionó, o más bien el que realizó una violación, pues sea propiamente el que lo hizo. Aunque, ojo, este es solamente para ver funcionamiento y características del semen y de los espermatozoides. Hay otro que es para sacar propiamente como esa huella genética, que es propiamente el ADN que se obtiene de los espermatozoides. Acuérdense que el ADN se encuentra en el acrosoma, que se encuentra en la cabeza del espermatozoide. Entonces son dos estudios diferentes, pero uno entra ya en genética forense, y entonces ahí pueden observar y pueden sacar su perfil genético y compararlo con un control y con la persona que se sospecha que sea el culpable, ¿no? Entonces es básicamente para esas dos áreas que ustedes utilizar ese tipo de estudios. Bien, el espermograma tiene sus limitaciones y la más importante es la variabilidad de los parámetros de un mismo individuo. Es así como las muestras recogidas por un mismo individuo bajo condiciones iguales y con el mismo periodo de abstinencia pueden mostrar variaciones en todos los parámetros. Por lo tanto, se sugiere hacer al menos 2 espermogramas en muestras diferentes antes de hacer un diagnóstico definitivo. ¿Cuáles son las indicaciones o digamos que los casos en donde se puede pues indicar, valga la redundancia, este estudio? La primera ya les había mencionado, que es la infertilidad, es la principal causa
Hay veces que a lo mejor por determinación de la paternidad, pues resulta que a quien le quieren dar digamos que el nombre del padre de tal hijo, resulta que el papá, bueno, esa persona más bien no puede tener hijos, entonces lo excluyen como del caso, por así decirlo, y bueno, pues ya se van a hacer estudio a otras personas para determinar si son o no son aptos para tener. Fuera de casos legales, pues hay la mayoría de las causas en las que se realiza este estudio es porque las parejas llegan a consulta eh, precisamente por eso, porque ya han intentado quizá de varias formas tener hijos y no pueden. Primero se estudia a la mujer, como ya se los había mencionado. Si la mujer no tiene ninguna alteración anatómica, fisiológica u hormonal, entonces se va y se estudia al hombre. Y entonces ya se va y se pide el espermograma para determinar que no sea un problema, quizá propiamente en el semen, en el líquido seminal o en el espermatozoide. Entonces se tiene o que sea algo anatómico, o que sea algo fisiológico, o que sea algo hormonal. Entonces es por eso por el que llegan la mayoría de los hombres. Por infecciones genitales también se manda a hacer, que sean quizá muy constantemente. Varicocele. El varicocele es cuando hay aumento de líquido dentro del escroto que puede producir alguna alteración en la producción de espermatozoides. Acuérdense que los espermatozoides se producen propiamente en el testículo. Pérdidas fetales recurrentes. Obviamente pues la pérdida fetal pues es en la mujer, pero a veces es por una anomalía cromosómica o alguna alteración a nivel genético, y obviamente pues eso acuérdense que es por la fecundación de óvulo con espermatozoide, perdón, y probablemente uno de ellos tuviera algún daño a nivel genético. Entonces cuando los espermatozoides por ejemplo tienen alguna alteración en cabeza, acuérdense que el ADN se encuentra en el acrosoma, que se encuentra en la cabeza del espermatozoide, pues obviamente pueden generar una alteración genética. Entonces quiere decir que si son tan repetitivas, pues tendrían que hacer como una selección de espermatozoides para poder lograr un embarazo viable, un producto viable. De ahí le sigue, bueno, pues vasectomía, que es para que ya no tengan hijos. Criptorquidia, tratamientos médicos, lesiones en escroto, orquitis por paperas. La orquitis por paperas es una como infección en el escroto, pero es a consecuencia de la parotiditis, que son propiamente las paperas que se encuentran atrás de las amígdalas, que se encuentran en el cuello. Entonces, una de las complicaciones de las paperas que no se tratan a tiempo o se complican. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cómo se va a tomar esa muestra? Bueno, obviamente estos lineamientos que yo les voy a decir y que están bien en su pantalla son lineamientos o recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, para la recolección de este semen, ¿no? En primera se debe entregar al paciente una hoja de instrucciones escrita con claridad sobre la manera en cómo se va a recoger el semen y el traslado al laboratorio. Lo ideal es recoger la muestra después de 2 días y no más de 7 de abstinencia sexual. En el formulario que acompaña a cada análisis del semen se debe anotar el nombre correcto y completo del paciente, el periodo de abstinencia, la fecha y la hora de recolección. Para hacer la evaluación inicial se debe recoger 2 muestras independientes de semen. El tiempo transcurrido entre las recolecciones depende de las circunstancias, pero no debe de pasar o no debe de ser mínimo de 7 días ni mayor de 3 meses. Si los resultados de esas evaluaciones son muy distintos, se debe analizar más muestras de semen, pues dentro de un mismo individuo pueden ocurrir variaciones importantes en la producción de los espermatozoides. Es decir, si por ejemplo en una persona se hace un estudio, se tiene que hacer otro para comparar. El otro no puede ser mayor a 3 meses ni menor a una semana. Si existe mucha variabilidad, ejemplo, que en un estudio tenga disminución del número de espermatozoides y en el otro tenga aumento en el número normal de espermatozoides, entonces se tenga que hacer un tercero para corroborar o para ver, digamos, si en el otro sale un número aumentado, bueno, pues entonces quiere decir que ya van 2 de 3
y es como se apegaría uno más al diagnóstico. Lo ideal es que la muestra se recoja en la intimidad de una dependencia próxima al laboratorio. De lo contrario, se debe llevar al laboratorio antes de transcurrida una hora de la recolección. Si la motilidad de los espermatozoides es anormalmente baja, es decir, menos del 25% de la motilidad progresiva rápida, se debe examinar una segunda muestra lo antes posible después de la recolección. Ojo, cuando por ejemplo piden ese tipo de estudios, hay ocasiones en el que lo ideal es que esos estudios se tomen en el mismo laboratorio, porque obviamente pues los pacientes no manejan bien la muestra, los pacientes no la toman bien, o por ejemplo no ponen la cantidad adecuada para poder hacer ese análisis. ¿Ok? Ese es cuando la persona va y lo hace en un laboratorio. Es diferente cuando ustedes toman la muestra, que sea un indicio que encuentren en el lugar de intervención y entonces la tengan ustedes que recolectar y que enviar al obviamente con todo el proceso que ustedes llevan en su cadena de custodia, y enviar al laboratorio. ¿Ok? La siguiente recomendación es que si van a realizar pruebas de la función de los espermatozoides, es fundamental separar los espermatozoides del plasma seminal antes de una hora de la producción del eyaculado. Es decir, en cuanto se tome, no tiene que pasar más de una hora para poderlo separar. Algo así como cuando hacen la separación del plasma con la sangre. La muestra se debe obtener mediante masturbación y eyacularse dentro de un recipiente de vidrio o plástico de boca ancha que se encuentre limpio. Si se usa plástico, se debe verificar la ausencia de efectos tóxicos sobre los espermatozoides. El recipiente debe estar tibio para reducir el riesgo mínimo de choque por frío. Entonces, obviamente, pues se va a recurrir a la masturbación. Se coloca en un frasco. Por lo regular los frascos que ocupan son los mismos que ocupan para las muestras de orina, que de hecho ya los venden en la farmacia, y obviamente pues etiqueta y todo, y ahí colocan el semen, ¿ok? Y obviamente el semen pues el frasco tiene que estar a temperatura ambiente, o si no un poquito más tibio, para que no, acuérdense que los espermatozoides viven a cierta temperatura. Entonces, si cambian tan drásticamente de temperatura, la muestra como tal no es tan viable. Si se va a hacer un análisis bacteriano, el paciente debe orinar y luego lavarse y enjuagarse las manos y los genitales antes de recoger la muestra en un recipiente estéril. No se debe usar condón para recoger el semen porque se puede comprometer la vitalidad de los espermatozoides. Cuando por circunstancias especiales no es posible obtener el semen mediante masturbación, existen condones de plástico específicos para este fin. El coitus interruptus no es aceptable para hacer la recolección del semen, porque puede perderse de manera la primera porción de la eyaculación, que suele contener la mayor cantidad de espermatozoides. Además, hay contaminación celular, bacteriológica de la muestra, y su pH ácido del líquido vaginal ejerce una influencia adversa sobre la motilidad de los espermatozoides. Entonces, algo que les acabo de mencionar que se llama coitus interruptus, es decir, están teniendo literal un coito, está penetrando en la vagina, y entonces ya cuando siente que va a eyacular, tiene que eyacular pues en el frasquito. Pero obviamente pues el pH del flujo vaginal puede hacer cambiar el pH del semen y entonces cambiar las características, y ya no es una muestra tan viable. Las muestras incompletas no se deben analizar, en particular si se pierde la primera porción de lo eyaculado, ya que no es una muestra tan confiable. La muestra se debe proteger en las temperaturas extremas, no menor de 20 grados centígrados ni mayor de 40 durante el traslado al laboratorio. El recipiente debe rotularse con el nombre del paciente, fecha y hora de recolección y la duración de la abstinencia. Las muestras de semen se deben analizar a más tardar dentro de la primera hora después de su recolección.
Se deben tener en cuenta que las muestras de semen pueden contener patógenos transmisibles, como lo son el virus de inmunodeficiencia humana, el virus de hepatitis y el herpes virus, y por lo tanto deben ser manipuladas con extrema precaución. Algunos causas de error incluyen de forma en la que se recolectó la muestra, si fue por masturbación, como debe de tomarse, o si fue por interrupción del coito. También si se recogió toda la muestra o solo una parte. Finalmente debe tenerse en cuenta que a pesar de que el espermograma arroje resultados normales, puede haber otro tipo de anormalidades que solo se manifiesten en el análisis complementario o funcionales, particularmente como hay problemas de fertilidad. Entonces, básicamente el espermograma es como un estudio de apoyo o de ayuda para el diagnóstico. Entonces, hay veces en el que se tiene que cerciorar que la toma de la muestra esté bien. Obviamente se incurre como a romper la intimidad del paciente, pero hay ocasiones en las que se tiene que hacer, se tiene que eyacular casi enfrente de otra persona que esté viendo que lo haga bien. El problema es que obviamente como están incurriendo alguno de los derechos del paciente, que es la intimidad. Entonces el paciente se tiene que comprometer a seguir los pasos para poder obtener una buena muestra. Bien, ¿cuáles son los parámetros macroscópicos que se van a revisar en el espermograma? Bueno, la evaluación del semen se debe realizar lo más pronto posible. Los parámetros macroscópicos incluyen la evaluación de la apariencia, licuefacción, viscosidad, consistencia y la determinación del volumen de la muestra y su pH. ¿Qué le vamos a ver a la apariencia? Bueno, tiene que ser una apariencia homogénea, de color entre blanco y gris, como ya se los había mencionado, gris claro, y ocasionalmente amarilloso en pacientes con ictericia o que consumen ciertas vitaminas. Un color rosado o rojo sugiere la presencia de sangre, que se le llama hematospermia. Acuérdense, ¿no? En relación a la licuefacción, vamos a ver que el semen se va a coagular casi inmediatamente después de su eyaculación, para nuevamente licuarse de 5 a 40 minutos después, por la acción del antígeno específico de la próstata. En algunos casos, esta licuefacción no se completa hasta después de una hora y se debe informar. Sin embargo, su significado clínico es controvertido. En los casos en que la licuefacción ocurre antes de que la muestra sea evaluada en el laboratorio, se debe preguntar al paciente si observó los coágulos previos a la licuefacción. También es posible que el semen no se licúe. Es normal observar coágulos gelatinosos en las muestras y no se asocian con problemas de infertilidad. La muestra se debe de mezclar cuidadosamente en el recipiente antes de tomar una parte para el análisis, con el fin de garantizar el recuento acertado. Si la muestra no se licúa, se le puede agregar un volumen igual de solución salina o de un medio de cultivo y mezclar repetidamente con una pipeta. No se debe olvidar el factor de la dilución al calcular el resultado del recuento e informar que debido a la normalidad de la licuefacción se tuvo que disolver la muestra en esa solución. Es decir, obviamente pues una muestra como tal de semen coagulada no nos va a ayudar tanto, entonces se tiene que como revolver para que no se haga tanto ese coágulo. En caso de que no se pueda, pues se le coloca solución salina, pero se tiene que tomar en cuenta para el resultado. Otra de las características es el volumen. El volumen del semen está conformado por secreciones de varias glándulas, ya se los había mencionado en el video anterior. Los testículos y el epidídimo solo constituyen el 5% del contenido, principalmente espermatozoides y testosterona, en tanto que las vesículas seminales aportan entre el 45 y el 80%. ¿Ok? Y la próstata entre el 13 y el 33%. Entre ellas varía el antígeno específico de la próstata y participa también en la licuefacción del semen. Las glándulas bulbouretrales y uretrales entre el 2 y el 5%, que son sustancias lubricantes y ocasionalmente anticuerpos causantes de la infertilidad. El volumen se debe medir con un cilindro graduado de base cónica y con una pipeta estéril de 5 ml a 10 ml, y no se deben usar jeringas plásticas, ya que pueden alterar la motilidad de los espermatozoides. El volumen normal del eyaculado debe ser
mayor o igual a 2 mililitros. Un volumen menor se asocia con una deficiencia en la secreción de las vesículas seminales o con una eyaculación retrógrada. En tanto a los volúmenes mayores de 6 mililitros se asocian con varicocele o con periodos largos de abstinencia. Otra de las características es la viscosidad y la consistencia. La viscosidad o consistencia del semen se puede evaluar aspirando la muestra en una pipeta de 5 mililitros y permitiendo la caída libre de las gotas para observar la longitud del filamento que se forma. Una muestra normal deja caer gotas pequeñas y bien definidas o un filamento no mayor a 2 centímetros. Una viscosidad anormal puede dificultar la determinación de ciertos parámetros como son el reencuentro de los espermatozoides y la motilidad. Una viscosidad aumentada puede ser el resultado de una inflamación crónica de la próstata, pero también se asocia con alto contenido de moco y con la presencia de anticuerpos antiespermatozoides. En estos casos se recomienda diluir la muestra con una solución, como se describió en el caso anterior donde tenían la solución salina. Y el último parámetro es el pH. Se debe de medir tanto en la primera hora de recolección de la eyaculación y para ello se utiliza una gota de semen sobre papel del pH y se hace la lectura a los 30 segundos. El valor normal es de 7.2 a 7.8. Los valores por encima de 7.8 hacen pensar en una infección o en una anormalidad de la función secretora de la próstata, en tanto que valores por debajo de 6.5 o de 7 en una muestra sin espermatozoides hace pensar en una obstrucción de las vías eyaculadoras, en ausencia bilateral congénita de los vasos deferentes o en anormalidad funcional de las vesículas seminales. Entonces, todo eso es lo que se ve macroscópicamente. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a ver cuáles son los parámetros microscópicos del espermograma. En este incluye la evaluación de motilidad, la vitalidad, el reencuentro y la morfología de los espermatozoides. En un examen citobacteriológico, en el cual se busca la presencia de otros elementos que no sean espermatozoides, podemos encontrar bacterias y leucocitos. Si este examen se observa aglutinación en los espermatozoides, es recomendable buscar anticuerpos antiespermatozoides. Y es de gran importancia que cada laboratorio estandarice su metodología para el examen microscópico con el fin de que todas las muestras sean evaluadas de manera igual. Entonces, ¿cuál es vamos a empezar por la primera característica, que es la motilidad. La motilidad es de los espermatozoides, se va a evaluar obviamente en una muestra y se va a revisar por campo, así como ustedes lo ven en la imagen que están viendo en su pantalla. Entonces, el campo se tiene que medir más o menos de 5 mililitros por lado, es como si fuera un cuadrito. Y espacialmente, porque obviamente nosotros no medimos cuántos son 5 y 5 y lo marcamos, no, todo es espacialmente a través del microscopio, y entonces ahí se cuentan cuántos espermatozoides hay por cada campo, por cada área que les estoy mencionando. Y entonces tenemos, por ejemplo, la motilidad A, que son espermatozoides con motilidad progresiva rápida a una velocidad de progresión, lo que equivale a la mitad de la cola con distancia 0 a 5 cabezas. ¿Ok? La motilidad B son espermatozoides con motilidad progresiva lenta a una velocidad de progresión entre 5 y 25 milésimas de segundos a 37 grados, lo que equivale a la mitad de la cola en distancia. La motilidad C, espermatozoides con motilidad no progresiva, y la D, que son espermatozoides inmóviles. ¿Cuáles son los factores que pueden afectar la motilidad de los espermatozoides? Una de ellas es varicocele, que son desórdenes, que también pueden ser por desórdenes endocrinos, infecciones genitales, anticuerpos espermatozoides, bacteriospermia, que son bacterias en el semen, defectos en la cola, anormalidades en las secreciones de la próstata o vesículas seminales, hábito del cigarrillo, consumo excesivo del alcohol, drogas y estrés. Bien, la segunda es la vitalidad.
Este parámetro va a evaluar la vitalidad de los espermatozoides y es útil para saber si los espermatozoides inmóviles están vivos o muertos. El porcentaje de espermatozoides vivos se puede determinar por varios métodos, siendo la coloración con eosina. Acuérdense que la eosina se ocupa también para la tinción de algunas células. ¿Ok? Obviamente pues se ocupa una gota del semen con una gota del colorante de eosina al 0.5% en una lámina. Esta se va a colocar en un portaobjeto y se cubre con una laminilla. Se deja reposar 30 segundos y se procede a cortar 200 espermatozoides coloreados y no coloreados. Y obviamente pues se aumenta como como el grado para visualizarlos en el microscopio, se me fue el nombre. Y los espermatozoides vivos tienen una membrana intacta que impide la penetración del colorante, en tanto que los muertos adquieren la coloración como se observa en la imagen que les estoy colocando. El resultado se expresa en porcentajes. Es importante comparar el resultado de la vitalidad con el de espermatozoides inmóviles, ya que el porcentaje de espermatozoides muertos no debe ser mayor que al de los inmóviles o solo mínimamente dentro de errores permitidos en los recuentos. Entonces, aquellos que los espermatozoides se colorean o se pintan con la eosina, ¿ok? Están vivos y, los que se pintan, ando perdida chicos, perdón. Los que se pintan con la eosina son aquellos que están muertos y los que no se pintan quiere decir que están vivos, como lo están ahí. Si se fijan en esa imagen, todos los que están pintaditos de como rosita, que es la tinción que se utiliza, quiere decir que se encuentran muertos. El siguiente es el recuento. Para el recuento de espermatozoides se puede utilizar la cámara de Neuhaus. Se cuentan en el cuadrante central que se utiliza para el reencuentro de los glóbulos rojos, como se observa en la imagen que les estoy poniendo así, que es el área azul, que es lo que ustedes van a contar. Era lo que les mencionaba, todo es espacial, no es que en la placa esté dividida por secciones. Quizá hay algunos que sí ya son como más específicos y sí vienen como para que lo vean, pero la mayoría son como ustedes lo han visto los portaobjetos y cubreobjetos y no tienen ninguna medición, ni el microscopio lo tiene, o sea, todo es espacialmente. El resultado final, corresponde al número en millones de espermatozoides por mililitro de eyaculado o concentración de los espermatozoides por mililitro. El reencuentro de espermatozoides también se debe informar como número total del espermatozoide en el eyaculado o el reencuentro total de espermatozoides. Por ejemplo, en una muestra de semen se contaron 25 espermatozoides por campo. En la observación inicial, esto sugiere que para el reencuentro en la cámara de Neuhaus se debe diluir la muestra 1 a 10 y luego de contar 10 cuadros pequeños en ambos lados de la cámara, se obtuvo un promedio de 60 espermatozoides, 55 en un lado y 65 en el otro. Este valor se divide por el factor de conversión, en este caso en 4, y se obtiene el resultado de 15 millones de espermatozoides por mililitro eyaculado. Si el volumen total del eyaculado eran 2 mililitros, el reencuentro total es de 30 millones. Si los reencuentros de ambos lados de la cámara muestran mucha variación, significa que la muestra no es homogénea, ya sea porque no se haya mezclado adecuadamente por aglutinación de los espermatozoides o bien por presencia de grumos. Se debe preparar una nueva disolución mezclándola bien o diluyéndola aún más. Cuando el número de espermatozoides es muy bajo en la observación inicial, la muestra se debe centrifugar antes de hacer el reencuentro en la cámara que les estoy poniendo en la pantalla. El recuento debe incluir solo los espermatozoides completos con cola y cabeza. Los defectuosos que solo tengan cabeza o cola se deben contar aparte e informar el resultado. Los recuentos mayores de 250 millones por mililitro se asocian con anormalidades cromosómicas
bajo contenido de ATP, función acrosomal alterada y mayor riesgo de pérdida fetal. La oligosospermia, por el contrario, se asocia con una variedad de entidades como son alteraciones cromosómicas, varicocele, problemas endocrinos, orquitis por paperas, factores externos como la exposición de rayos X, medicamentos y productos químicos, entre otros. La azospermia o ausencia de espermatozoides en el semen puede tener un origen obstructivo que impide la liberación de los espermatozoides en el eyaculado, o un origen no obstructivo causada por una falla testicular severa. También es el resultado de la vasectomía realizada con éxito. Bien, y el otro de los parámetros es la morfología. La evaluación de la morfología de los espermatozoides consiste en el examen detallado de 200 espermatozoides en una placa coloreada por coloración de Papa Nicolau, idealmente, o por coloración de Gram. Y entonces se tienen que incluir defectos de cabeza, del segmento intermedio, la cola y la presencia de gotas citoplasmáticas mayores de 1/3 a medio del tamaño de la cabeza normal, como lo ven en la imagen que ustedes están viendo, y aparte que ya vimos en el otro video también. El resultado se expresa en porcentajes después de contar 200 espermatozoides por duplicado. No es necesario informar todas las variaciones encontradas de los espermatozoides, pero sí los defectos más frecuentes. ¿Okay? Para el reencuentro morfológico diferencial solo se deben incluir los espermatozoides con cola. Las células inmaduras no se cuentan, pero se deben informar de igual manera, y al igual que las cabezas y colas aisladas. Estos espermatozoides se deben clasificar como normales, con defecto de cabeza, con defecto del segmento medio o un defecto de cola. Si un espermatozoide tiene más de un defecto, se puede informar con el defecto más importante en el cabeza, segmento intermedio y cola. La aglutinación de los espermatozoides puede ocurrir cabeza con cabeza, segmento intermedio con segmento intermedio, cola con cola, o puede ser mixta, por ejemplo cabeza con cola. La aglutinación es sugestiva de presencia de anticuerpos antiespermatozoides y se debe evaluar al momento de determinar la motilidad de los espermatozoides. Se puede informarse semicuantitativamente en escalas de cruces, es decir, aglutinación 1, 2, 3 cruces, dependiendo. Y bueno, chicos, pues hasta aquí sería todo. Y está un poquito muy largo el video, de hecho lo reducí muchísimo. Espero que haya sido entendible el tema. En caso de que tengan alguna duda, comentario, sugerencia, con todo gusto díganme y se las respondo. Y bueno, pues seguimos en contacto, chicos, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana.